pasaba Fidio de la Sopa con Pebeta de Valvanera. Y ahora sí arrancamos con nuestro segmento de los días martes, que estamos a las corridas, pero aquí estamos con Javier del Ponte y su segmento de Palabra Invertida. ¿Cómo estás, Javi? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y mil disculpas por el retraso. No, Javi, todo bien. Puede pasarnos en estos días que estamos todos a las corridas. Puede pasar, vamos a contarles un poco a la gente de que nos pueden ver y seguir vía Instagram, en este caso, que ya veo ahí a Romy Baez, que manda genios saludos. También hay gente que se va sumando vía Instagram. Exactamente, sí, estamos haciendo el directo por la aplicación de Instagram mediante mi cuenta personal, así que bueno, quienes quieran hacer el seguimiento en video lo pueden hacer mediante la aplicación. Sí, buscan en mi cuenta personal Javier del Ponte y bueno, ahí van a encontrar el vivo. Aprovecho para saludar a Romina Báez, que bueno, nos está transmitiendo el saludo en este momento, porque el lunes que viene voy a estar presenciando su escuela. Hicieron un certamen literario. Muy bien. Y bueno, en el acto de premiación voy a estar ahí haciendo una presencia y bueno, interactuando con los participantes del certamen sobre, digamos, justamente lo que es el proceso de escritura y nuevas posibilidades de publicación, ¿no? Para los jóvenes y pequeños escritores. Bueno, buenísimo. Y aprovechemos también entonces para saludar a Daniela y a los otros 7 que nos están siguiendo, que no veo los nombres, pero van sumándose. Por supuesto. Saludos a todos los que están ahí sumándose en la aplicación de Instagram. A Daniela, por supuesto. A Isabel, que dejó nuevamente una palabra, sí, y que la vamos a estar analizando la semana próxima. La palabra es enigma. Después vamos a escuchar el mensajito de ella, pero bueno, vamos a trabajarlo la semana que viene, ¿sí? También recordémosle a la gente que pueden volver a escuchar el segmento de Palabra Invertida en nuestro canal de YouTube. Exactamente, en nuestro canal de YouTube. Entran en youtube.com y en el buscador ponen Palabra Invertida. Ahí van a encontrar el canal del segmento y entonces adentro del canal cada uno de los segmentos titulados con lo que hemos estado analizando. Bien, vamos a meterle pata porque hoy estamos tarde, sí. Así que contame de qué vamos a hablar. Bueno, ahí tenemos el mensaje de una oyente del segmento. De Belén Aquino. ¿Lo querés que lo lea? Por favor. Dice: hola, quisiera aportar unas palabras sobre las que me gustaría saber su diferencia, ya que entré en una duda e inmediatamente pensé en este programa. Me gustaría que trabajes con la palabra adicción y compulsión. Muchas gracias, felicitaciones por el programa y saludos. Este es el mensajito de Belén Aquino, que lo dejó mediante la página de Facebook de Palabra Invertida. Bien, y son dos palabritas fuertes, adicción y compulsión. Fuertes, muy interesantes y estrechamente ligadas, ¿sí? Uh-huh. Eso voy a decir de manera anticipada. Hay una relación muy directa entre lo que sería, digamos, el acto compulsivo y la adicción. ¿Y el acto adictivo? Bueno, justamente el acto adictivo. Ahora, en primer lugar, lo que me gustaría despejar de la noción de adicción sería justamente la vinculación con la ingesta de sustancias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ingesta de sustancias de alguna manera, digamos, puede ser algo más específico, ¿sí? Claro. Una variante de lo que sería la adicción. O el comportamiento adictivo, ¿no? Tengo entendido que uno tiene un comportamiento adictivo como que ya trae, digamos, entonces puede hacerse adicto a una sustancia o a un libro o a un auto o a una persona, como que ese comportamiento adictivo puede representarse también en otras cosas, que no es solo en una sustancia. No es solo en una sustancia, digamos, cualquier elemento, vamos a decirlo así, cualquier elemento, ¿sí? Uh-huh. Según justamente los avatares de la constitución subjetiva, digamos, de cada sujeto, por supuesto, digamos, podría, ¿no?, ingresar o no, digamos, como un elemento adictivo. ¿Bien? Ahora, lo interesante es poder remitirse justamente a la acepción de etimología, ¿sí? Acepción etimológica de la palabra adicción, y lo interesante, ¿no?, es que el prefijo a está negando, ¿sí?, el término de la palabra, ¿sí?, la adicción, ¿sí? La dicción está justamente negada por el prefijo a. Ajá. Es decir, no hay dicción. No hay palabra. Exactamente, Julio, no hay palabra. Es decir, aquel que está en una situación, o podríamos decir, en un proceso de adicción, justamente ingresa
por aquello que, digamos, escapa a la palabra. Cuando algo escapa a la palabra, la adicción como comportamiento aparece en su lugar. ¿Sí? Y esto es interesantísimo para plantear en perspectiva, porque, y bajándolo, digamos, a una cuestión más general, y cualquiera puede, digamos, leerlo en circunstancias de su vida, ¿no? Esto de me siento triste, o estoy angustiado, o estoy ansioso, pero no sé por qué, ¿no? Bien. Es decir, algo aparece, ¿no? El cuerpo produce alguna sensación, uno siente en el cuerpo la tristeza, siente en el cuerpo la ansiedad, la angustia. El cuerpo es, digamos, de alguna manera, prescindiendo, ¿no?, de las nociones médicas del cuerpo, pero ¿no? Es una, vamos a decir así, recibe y a su vez resuena, ¿no?, en todo esto de estas sensaciones, estos afectos. El cuerpo resuena con esto, ¿no? Y uno lo siente en el cuerpo. Ahora, este cuerpo nos lleva justamente a comportamientos que, cuando no hay palabras para eso que nos pasa, ¿sí?, el comportamiento adicto, es decir, el comportamiento por fuera de la enunciación, el comportamiento por fuera de la posibilidad de decir eso que sucede, termina justamente adquiriendo la noción compulsiva, la característica compulsiva, ¿sí? Entonces digo, ahí estamos haciendo, ¿no?, planteando la relación entre lo compulsivo y la adicción. La adicción. ¿Por qué un comportamiento que ingresa justamente por falta de palabra termina deviniendo en compulsivo? Precisamente por la falta de palabra. Es decir, la compulsión es, podríamos decir, signo, ¿ven?, de que todavía no hay palabra. De que aquello sigue demandando de que haya palabra, pero que el discurso se desvanece. Que cuando uno quiere decir, calla. ¿Bien? Una preguntita así cortita. La adicción en este caso tiene que ver, junto con la compulsión, con un hecho específico, digamos, donde no hay un límite, donde la persona, al partir de la compulsión, no es un simple consumidor de determinada situación o sustancia, simplemente no puede manejarlo. Bien, es muy interesante lo que traes vos acerca del límite, Julio, porque justamente la falta de palabras es lo que de alguna manera, digamos, desvanece la posibilidad del límite. Pensemos en una cuestión muy, muy gráfica. Cuando uno piensa, ¿sí?, si bien piensa en palabras, el pensamiento es difuso, sí, ¿no? Muchas veces uno tiene ideas revoloteando por la cabeza, pareciera que las tiene muy claras, pero cuando se las quiere transmitir a alguien, ¿no?, y en esa transmisión tiene justamente que darle cierta coherencia, buscar las palabras más adecuadas, es decir, organizar eso que quiere decir en relación a los términos que podrían transmitir lo que uno quiere plantear. Y en ese momento uno vacila, duda, se equivoca, o a veces calla, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra produce delimitaciones, ¿sí? Sí. La palabra no significa cualquier cosa, si bien hay apertura, digamos, en donde la palabra adquiere estos sentidos ambiguos, ¿no?, que hemos estado tantas veces reiterando. De alguna manera las palabras tienen un límite. Una palabra no puede significar absolutamente cualquier cosa, y mucho menos en el lenguaje comunicacional. Claro, ¿sí? Por supuesto. Hay directamente un recuadro limitado. Entonces, cuando no hay palabra, justamente lo que marca es que no hay límite. Y lo compulsivo se instaura en esa falta de límite, en eso que, digamos, no se puede decir, y que, como no se puede decir, no hay palabras, no hay limitación, y entonces el acto compulsivo es cada vez mayor. Entonces uno rápidamente puede ver que cualquiera sea la adicción, no vamos a excluir o a circunscribir la adicción a la ingesta de sustancias. Es decir, alguien puede presentar, digamos, un elemento que se inserta como adictivo, como compulsivo, por ejemplo, un juego. Ni hablar de juego. Que no necesariamente tiene que ser la apuesta, puede ser cualquier tipo los jueguitos juego, los jueguitos estos que llevan en sus celulares. A mí se me cruzó así por la cabeza esta gente que va como a iglesias o a sectas o a centros donde rezan y están siempre con un libro bajo el brazo y repiten lo mismo de una forma increíble. No digo que les lavan el cerebro, pero suenan a adictos a otra cosa, o sea,
como que van cambiando una adicción y en este caso la tienen hacia un libro, hacia una palabra, hacia algo de lo cual no pueden salir y no pueden tampoco vivir sin eso. Claro, pero ahí es interesante, ¿no? Pero hay una diferencia fundamental. Ahí la repetición es una repetición que adquiere justamente limitaciones. Mirá. De hecho, el límite es una de las, vamos a decir, uno de los grandes fundamentos de estas organizaciones. Ah, ¿sí? De hecho, todo es límite. Y la palabra repetida aparece como limitadora. Es más, como imposible de transgredir. Es decir, es palabra de tal manera santa que no se puede faltar a la palabra. Ajá. Lo cual, digamos, da en este punto una gran diferencia con lo que nosotros estamos trabajando de adicción. Claro. Es decir, justamente donde la palabra desfallece, donde la palabra parece ausentarse y donde el cuerpo ingresa en donde la palabra no está. Entonces ahí, en este punto sí voy a traer el ejemplo de la ingesta de sustancias porque da cuenta en este punto de la posibilidad en que el cuerpo se ingresa en donde la palabra no está, en este vacío, ¿no? Ajá. Yo les decía, estas sensaciones, ¿no? Por llamar algunas, tristeza, angustia, ¿sí? Sí, E incluso sí. ansiedad, incluso la ira, ¿sí? Esas sensaciones resuenan en el cuerpo. Por lo tanto, en algún punto el cuerpo aparece como algo que necesita ser dominado, algo que molesta, que resuena demasiado y que al sujeto lo compele a dominarlo. Ajá. Y la ingesta de sustancias produce entonces tal efecto en el cuerpo, ¿sí?, que eso permite el ingreso a lo compulsivo. Es decir, algo que aparece por fuera de la posibilidad de la voluntad, ¿no?, de coartarlo, de ponerle un límite, de decir hasta acá sí, hasta acá no, y cada vez es más. Es la búsqueda del efecto y de un efecto cada vez más fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque todavía sigue sin haber palabras y porque el cuerpo sigue produciendo sensaciones y porque la sustancia anula las sensaciones displacenteras y produce otras. ¿Y sin compulsión hay adicción? Sin compulsión no hay adicción, Eso. hay consumo. Ok. O sea que el principio de la medicina, quantum factum venenum est, cantidad de factores hacen de la droga un veneno, se aplicaría en este caso cuando no hay una compulsión. Cuando pasaría a ser un veneno el consumo, en tanto y en cuanto los factores y la cantidad sea lo que lo afecten. Ahora, esto es interesante lo que vos decís, porque sin caer en una cuestión compulsiva, y por eso me haces repensar lo que te Ajá. afirmé, sin caer en una cuestión compulsiva, la pastilla se inserta donde no hay palabra. Claro. Mejor dicho, borra a la palabra. Cuando alguien está deprimido e inmediatamente decide a un psiquiatra para que le dé un antidepresivo, justamente lo que está dejando de lado, lo que está excluyendo, es la posibilidad de hablar de lo que le aqueja. Claro. Y en ese sentido, la pastilla ocupa el lugar de la palabra. Y la pastilla entonces, digamos, hace desfallecer el límite. ¿Por qué? Porque en algún momento quien no puede dormir va a dejar de tomar media pastilla, va a pasar a tomar una. Ajá. Y después va a pasar a tomar 1,5. Por lo tanto, ahí no hay límite en el efecto. El límite sigue constantemente siendo corrido. ¿Por qué? Porque el efecto que se busca de alguna manera se pierde. Por unas cuestiones químicas, digamos, está bien, el cuerpo se acostumbra. Obviamente. Por eso, digamos, el límite termina corrido. Ahora, Claro. la palabra siempre pone límite. Porque a la hora de transmitir, la palabra hace de coartada. Es decir, Bien. digo, y lo que digo, y lo que no puedo decir queda por fuera. Pero eso que está dicho tiene limitación. Y eso que está dicho le pone justamente un elemento dictivo, inventé, ¿no? No, sí, pero es así. A eso que está sucediendo en el cuerpo, a eso que aqueja, a eso que molesta. Y en el momento que lo digo, lo tramito. En el momento que aparece la palabra y borra, digamos, este efecto sin límite de lo compulsivo, la palabra aparece como limitante y como posibilidad de inscribir aquello que pasa en el momento en que intento transmitirlo también. Por eso siempre tiene que haber un otro. Porque Ajá. cuando no hay un otro, no hay palabra. ¿Por Claro. qué? Porque no hay a quien No hay decírselo. quien decirlo. Y la pastilla justamente borra ese otro. Como la pastilla, elimino el síntoma y no hay un otro a quien decirle Hay lo que me decirle pasa. lo que pasa. Javi, muy interesante, dice Inaki.
Franco dice que sos un grande, que desde chiquito se notaba que ya eras un genio, así que, bueno, que te muchas conoce de gracias, chiquito. amigo, sí. Y también Cami dice, súper interesante el tema. Muchas gracias, Lamentablemente Cami. se nos fue el tiempo y tenemos que se nos fue el tiempo, hubo que hacerlo demasiado rápido, pero me comprometo a la próxima, algunos puntos que hayan quedado sueltos o que no hayan sido demasiado desarrollados los vamos a retomar en el principio del segmento que viene. Mil disculpas nuevamente por el retraso y por el segmento corto. Que se comuniquen a través de la página, también de Facebook, que vuelvan a verlo a través de YouTube. Exactamente. En página invertida y palabra invertida. Página invertida. Estoy a cuatro manos. Está bien. Pero bueno, nos reencontramos el martes que viene, 22:30. El martes que viene, antes, a las 22 voy a estar acá. Por favor, gracias. Hasta la semana que viene. 1330. Las noticias. Servicio informativo.